Hola, mi nombre es Cristian Velasco y si llegaste a este video es porque seguramente tienes interés, curiosidad por el área de ciencia de datos, ¿cierto? Probablemente has escuchado la frase cliché, ¿no? Bastante difundida, popular en los días de hoy, que los datos son considerados el nuevo petróleo. Pero, ¿por qué será que esta frase se volvió tan cliché? No sé, ¿qué tiene que ver todo el área de análisis de datos, ciencia de datos con con toda esta burbuja? Podemos llamarla así, que se ha creado. Y para responder todas las dudas que podamos tener, estamos aquí con un invitado de lujo. Su nombre es Santiago Cáceres, él es Cloud Engineer en Oracle y lo tenemos aquí para conversar con nosotros, tener una conversación en la cual vamos a abordar todos los asuntos sobre Data Science. Así que déjenme darle la bienvenida a nuestro invitado, a Santiago. ¿Cómo está, Santiago? ¿Todo bien? Y para comenzar nuestra conversación, Santiago, me gustaría comenzar por la pregunta más básica. ¿Qué es ciencia de datos? ¿Cómo la definirías? Hola Cristian, ¿cómo estás? Pues mira, la ciencia de datos principalmente tiene como finalidad es extraer esa información significativa para las empresas. Como tú muy bien dijiste, se considera el nuevo petróleo de las empresas, pero esta ciencia de datos tiene un enfoque multidisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente vemos temas de matemáticas, estadísticas e inteligencia artificial, sino tenemos que verlo todo de una manera conjunta. ¿Por qué? Porque el científico de datos no solamente, esta ciencia de datos no solamente es aplicar un modelo de inteligencia artificial, sino tiene como objetivo darle valor a los datos y que sea significativo para el negocio. Ok, excelente, excelente. Entonces, bien como lo comentas, ¿no? Me imagino que es un perfil multidisciplinar, ¿no? Que requiere tener ciertos conocimientos en ciertas áreas y tanto del área técnica, podemos llamarla así, programación, matemáticas, como también del área de negocios, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir explorando un poco más esos conceptos y conectando con esa primera pregunta, Santiago, me gustaría que nos digas cómo es el día a día de un profesional que trabaja con ciencia de datos, ¿no? O sea, un científico de datos, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo sería una rutina de un científico de datos en el día a día? Claro que sí, mira, pues principalmente un científico de datos no se tiene que ver como la persona que sabe matemáticas, estadísticas y sabe aplicar modelos de inteligencia artificial. Se tiene que ver como esa persona que se va a empoderar de sus datos, va a conocer el negocio. Para eso también va el tema de ser multidisciplinario. Entonces, un científico de datos que busca y cuál es su día a día de cara al negocio. Obviamente, inicialmente, saber qué datos, sobre cuáles datos voy a trabajar y ya en mi interior, en mi conocimiento técnico, matemático, saber qué modelo le podría servir al negocio, porque todo está enfocado de cara al negocio, a las personas de negocio, aquí a que el negocio crezca. Excelente, perfecto. Entonces, creo que aquí queda bastante clara, ¿no? La reflexión y ese refuerzo que hace Santiago, ¿no? De que, ok, para ser un científico de datos es necesario tener una base matemática, una base tecnológica, una base de programación, pero de nada sirve, ¿no? Tener toda una base técnica si no se sabe dónde aplicar y cómo aplicar dichos modelos. Así que bueno. Creo que es muy interesante eso que nos trae Santiago, hablando un poco del perfil de un científico de datos. Y me gustaría preguntarte, Santiago, que justamente, ¿no? Como lo mencioné, en los últimos años ha habido un boom de estas carreras, en fin, por el crecimiento, digitalización de las empresas, que ha hecho, ¿no? La explosión de datos, del manejo de datos a nivel global, a nivel general. Y junto con ello han surgido una serie de nomenclaturas, ¿no? Y me gustaría que nos ayudes aquí a entender porque me imagino que va a haber muchas personas confundidas, ¿no? ¿Qué es un científico de datos? ¿Qué lo diferencia de un ingeniero de datos? Que también vemos que existe esta terminología en el mercado. ¿Son la misma cosa? También vemos analista de BI, de Business Intelligence. ¿Existe una diferencia? Si puedes ayudarnos con esa duda que es muy común, por favor. Listo, claro que sí. Mira, es que miremos el proceso de analítica en tres fases, que será la ingesta de datos, transformación de datos y ya la parte de consumo de datos. Entonces, ingeniero de datos nos va a hacer referencia a esa parte inicial. El ingeniero de datos va a extraer esa información, va a hacer la transformación que requiera, hacer reglas de negocio como lo vea necesario y lo almacenará en una base de datos principalmente. Después vemos el analista de BI. Ya el analista de BI está en la parte de consumo.
Ya de consumo hacemos referencia a los dashboards, a los reportes que necesita el negocio, pero adicional, no simplemente a la persona, obviamente, que genera esos dashboards, esos reportes de cara a las personas que lo requieran, sino también es importante entender que el analista es el que me va a generar esas reglas de negocio para que el ingeniero de datos me transforme los datos según lo necesita. También ya el científico de datos, dejémoslo que está en un escalón un poco más arriba de ese analista BI, porque el objetivo del científico de datos es llevarnos esa información aún más allá, ir a un punto donde obviamente el analista no puede llegar a contestar unas preguntas como ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar? Esa la dejamos en el analista, pero ya decir, bueno, ¿cómo se va a comportar mi información de aquí a un año? Es un ejemplo. Entonces el científico de datos, en base a su conocimiento y empoderamiento de la información que tiene, precisamente busca aplicar diferentes modelos estadísticos, matemáticos, de inteligencia artificial, de algoritmos para contestar esas preguntas de negocio. Entonces, como podemos ver, estos tres roles van muy relacionados y se busca que trabajen uno con el otro. Y todo enfocado, pues lo repito, de cara al negocio, darle valor a mi negocio. Excelente, Santiago. Bueno, la verdad que a mí me quedó muy clara tu explicación, donde diferencias, ¿no? Donde existe esa diferencia, mirándolo desde el punto de vista del proceso, del flujo del proceso. Ahí conseguimos encuadrar estos perfiles, ¿no? También me gustó bastante que dices, la parte que dices que son complementares, entonces no es que las personas trabajan isoladamente, ¿no? Al final el ingeniero de datos acaba complementando con todo el trabajo que hace, el día a día, tanto del analista BI como de un posterior científico de datos, y cuando vemos todo ese proceso, cómo funciona y cómo cada perfil, ¿no? Cada cargo, si podemos llamarlo así, va aportando con su granito de arena, siempre mirando hacia el negocio, ¿ok? Y complementando esa pregunta, me gustaría, Santiago, si puedes indicarnos, ¿no? Sé que esta pregunta puede llevarnos aquí 2 horas de video, pero si podemos resumir, ¿cuáles serían los conceptos primordiales, básicos que tú consideras para alguien que quiere entrar al área de ciencia de datos? Independientemente si se va a especializar, sea como ingeniero, sea como analista de BI o sea como científico de datos, ¿cuáles conceptos, tecnologías tú consideras que son muy importantes para una persona que está comenzando? Sí, mira, claro que sí, principalmente yo creo que lo que se debe conocer sí o sí es temas de base de datos, a lo que hace referencia a motores de base de datos SQL y no SQL. Eso es principal y es clave. Si tú no sabes SQL no vas a poder ejercer ni el rol de ingeniero de datos, ni de científico, ni de analista de BI. El simple hecho que la información se va a almacenar en estos motores y se va a almacenar en bases de datos relacionales y no relacionales. Entonces lo principal es tener un conocimiento en base de datos. Es un buen camino para empezar. Manejan el lenguaje SQL, es muy amigable y puedes ir subiendo de nivel a medida que obviamente tus conocimientos se refuercen. Y de la mano, obviamente es importante tener conocimiento en algoritmos, pero principalmente cuáles se conocen en la industria, Python y R, para estos temas de datos. A eso hace referencia, digamos, normalmente se aprende a programar en Python porque es un lenguaje muy amigable de cara al programador y precisamente uno de los objetivos de Python es enfocarse a temas de datos. Las librerías son óptimas para esto, pero tampoco dejemos de la mano a R. Muchas industrias y muchas empresas todavía tienen programación en R. Entonces podríamos empezar con base de datos, seguir algoritmos de Python y seguir con R. Perfecto, Santiago. Y bueno, interesante, ¿no? Lo que nos dices, de que justamente son tecnologías súper populares, ¿no? Y quizás inclusive algunas personas puedan estudiar o ver que estos contenidos no se complementan quizás en el área de programación, ¿no? Vemos muy enfocado también personas que en backend trabajan con la parte de base de datos, ¿no? Y se necesita tener esa base sólida también con base de datos, pero creo que como científico de datos o persona que trabaja en el área de datos, es más fundamental aún, podemos decir que es más primordial aún tener esa base sólida en todo lo que es banco de datos, lenguajes SQL, no SQL, como nos comentaste, ¿no?
Y me gustaría hacer un hincapié en estos dos lenguajes, en R y Python, ¿no? Y principalmente en Python, ¿no? Si podemos explorar un poco más esta cuestión, ¿no? Actualmente es uno de los lenguajes más populares, ¿no? Tanto en programación como principalmente en ciencia de datos, si lo podemos decir así. Pero ¿por qué se da esta popularidad, en tu opinión, en el área de ciencia de datos? ¿Son sus bibliotecas? ¿Es la versatilidad que presenta el lenguaje? ¿Facilidad de uso? ¿Cuál crees que tú son las ventajas principales para trabajar con Python en ciencia de datos? Claro, mira, inicialmente, como lo veo, es que el lenguaje Python, cuando tú estás aprendiendo a programar, y lo digo por experiencia personal también, fue un lenguaje que se me facilitó más, la curva de aprendizaje es más rápida con Python debido a sus maneras a sus reglas que tienen. No son reglas tan detalladas como pueden ser otros lenguajes. Entonces, desde ese punto de partida, para una persona que está comenzando, sería un buen punto de partida de aprendizaje. Va a tener una curva de aprendizaje muy rápida y adicional, sus librerías también son muy óptimas. Obviamente, tienen un enfoque mucho al tema de datos, entonces si tú aprendes lo básico de algoritmos con Python y quieres irte a otro nivel, con estas librerías ya puedes aprovechar precisamente el conocimiento que tengas del lenguaje para sacar esa información y llevarlo a otro nivel. Principalmente eso de Python es muy amigable, es óptimo para temas de datos y puedes aprender programación de una manera rápida. Tu curva de aprendizaje será rápida. Bueno, Santiago, muchas gracias. La verdad que me quedó bastante claro, ¿no? La importancia y también los motivos principales por el cual quizás sea aconsejable comenzar por Python. Pero ahora me gustaría que podamos volcar un poco la página y hablar un poco de OCI, ¿no? Del mundo Oracle. Tú trabajas en Oracle y sabemos, ¿no? Que también tienen bastantes herramientas, tecnologías enfocadas en el área de ciencia de datos. Entonces, coméntanos un poco sobre el OCI, qué es el OCI, ¿no? De forma general, de forma macro, y qué tecnologías o qué soluciones una persona que trabaja con ciencia de datos puede encontrar en esta plataforma, en el OCI, para resolver sus problemas, implementar sus proyectos, en fin, trabajar con ellos. Sí, mira, claro que sí, ya desde nosotros como Oracle, viéndolo como Oracle, precisamente una de nuestras misiones de Oracle corporativo es ayudar a que nuestros clientes vean los datos de una manera diferente y vean un sinfín de posibilidades. Propiamente esa es la misión de Oracle. Entonces, pues OCI es una nube pública, como se conoce, pero ¿cuál es nuestra ventaja de OCI? Desde el lado de Oracle siempre hemos sido muy fuertes en temas de bases de datos. Pero ¿qué pasa con OSI? Ya en OSI la idea es llevarnos a un siguiente nivel. Ese siguiente nivel, ¿cuál es? Como tú muy bien los dices, aprovechar los datos en la ciencia de datos. Entonces, nuestro flujo del ciclo de vida del dato, nosotros tenemos la plataforma end-to-end. Podemos extraer los datos, transformarlos, sea con el servicio Oracle Data Integrator, Oracle Cloud Infrastructure Data Integration. Son servicios netamente de ETL, de transformación de datos y de extracción. También contamos con un motor de base de datos óptimo para lo que se conoce como ciencia de datos, como es el Autonomous Data Warehouse, que esto es una base de datos totalmente autónoma que se autoparchea sola. Ya no te preocupas por meterle los parches de seguridad, actualizar el sistema operativo, sino ya lo hace todo de manera automática. Adicional, este cuenta con herramientas sin costo adicional, como son Oracle Machine Learning, que está basado en Zeppelin y está basado para Python y R. Fue la última actualización que incluye a R. Y adicional, puedes hacer análisis de grafos con Graph Studio. Como te digo, esto va sin costo adicional al Autonomous Data Warehouse. Y esta es una base de datos que sus índices y su estructura como tal sirve para temas de analítica, modelamiento de datos y de Machine Learning. Y ya pasando a la parte de consumo, nosotros contamos con servicios de Oracle Analytics Cloud. Es una plataforma de reportería, pero ¿qué tiene esa plataforma de reportería? Tú puedes tener analítica aumentada sin costo adicional, vuelvo y repito, porque puedes tener aplicaciones en el celular directamente donde tú puedes hacer tus consultas a los datos, dejando esa dependencia directamente al navegador web. Y también tiene con unos modelos de Machine Learning precargados. No necesitas ser ese científico de datos experto que tenga que saber Python, SQL, sino ya
Oracle Analytics Cloud cuenta con unos modelos precargados que puedes usar solo configurando unos parámetros. Y ya contamos con la plataforma de OC Data Science, que precisamente ya es donde tú puedes hacer tus desarrollos de Python. Este está basado en Jupyter. Ya en OC Data Science puedes extraer esas librerías públicas que normalmente los desarrolladores trabajan, y viene con un entorno amigable muy conocido por desarrolladores como puede ser Jupyter. Todo esto está dentro de OCI, todo esto es mundo OCI. Entonces te ahorras, ¿cuál es la ventaja? Te ahorras tener tus desarrollos de manera local en tu computador y los vas a tener directamente en la nube, que si requieres trabajar con un compañero de trabajo, no tienes que decirle, ven, te doy mi máquina o cómo te paso mi código, sino ya lo tenemos directamente en nube. Entonces estas son como unas plataformas, el ciclo de vida end-to-end de los datos en OCI. Interesante, Santiago. Me imagino que facilita, ¿no? Y crea bastante eficiencia en la creación de estos modelos, ¿no? Modelos de machine learning, modelos estadísticos que aplican en la parte de ciencia de datos. Y también, ¿no? Me imagino y me gustaría confirmarlo contigo a la hora de subir estos modelos, ¿no? Porque he escuchado bastante también eso de que el científico de datos construye un modelo y ese modelo tiene que ser colocado en producción, ¿no? Y entonces me imagino que al trabajar con una nube, en el caso de los CI, colocar en producción este modelo para que esté siendo rodado, sea en el app de la empresa, de la aplicación o en la propia plataforma web, tener este modelo siendo rodado facilita bastante a través de ya tenerlo todo integrado con la nube. ¿Eso es correcto? Sí, totalmente correcto. Nos facilita pasar de un entorno totalmente local, que sea nuestra máquina, a tener ya un entorno totalmente en nube donde pasa producción. Se podría hacer de manera más fácil, y también un tema de entornos colaborativos. Se realizan de manera más fácil. Excelente, excelente, Santiago. Y bueno, hablando aquí un poco sobre OCI, ¿no? Abordamos la cuestión de proyectos, nos explicaste un poco cuáles son las ventajas. Y en el mundo de ciencia de datos, y cuando a mí me tocó estudiar, ¿no? Había una sigla que se usa bastante en el mundo de negocios, cuando ustedes hacen una requisición de necesidades, cuando van a implementar un proyecto, aparece una sigla que es ETL, ¿no? Que es una sigla en inglés. Me gustaría que nos expliques qué es, ¿no? Y de forma bien simple, cuál es la importancia, ¿no? de estructurar un buen ETL en un proyecto de ciencia de datos. Y si pudieras, ¿no? Si tuvieras algún proyecto, alguna experiencia práctica en la cual nos puedas explicar en qué consistía ese ETL que fue implementado, que fue estructurado, que fue pensado. Sí, mira, claro que sí. Bueno, ETL hace referencia, como tú decías, a una sigla en inglés que es Extract, Transform y Load, que es extraer, transformar y cargar. ¿Cuál es la importancia de la ETL? Que tú no puedes tener unas fuentes de datos totalmente aisladas o hacer consultas sobre ellas, porque nos va a afectar directamente a esas bases de datos o a esas fuentes que tengas, porque vas a estar consultando siempre. ¿Qué se hace en una ETL normalmente? Tú extraes la data, ese es su paso inicial, la transformas, pero la transformación, ¿a qué hace referencia? Que tú no puedes extraer la data y no la puedes cargar, no puedes cargar toda la data, porque obviamente vas a necesitar memoria, vas a necesitar un buen procesamiento, y puede que la mitad de esa data no me sirva y no me sea útil. ¿Qué hacemos en esa transformación? Se requiere obviamente de cara al negocio. El negocio te va a decir unas reglas, te va a decir un caso de uso, y esa data que está almacenada en nuestra fuente inicial, en esa transformación buscamos que se cumpla y sea adecuada para consumirse. Entonces con eso ya buscamos que no se cargue toda esa información, sino solo lo que necesitamos, y que responda al negocio de una manera óptima. Porque puede que al negocio tengo 100 campos en una tabla, pero al negocio le importan 2 campos. Entonces no va a cargar otros 98. Y ya a ver, la referencia de cargar hace referencia a cargarlo precisamente en un almacén de datos donde este sea óptimo para el consumo de información, y el negocio pueda consultar sobre este almacén sin afectar nuestras fuentes de datos originales. Y ya pues como proyecto, precisamente hace poco trabajé en un proyecto donde buscábamos complementar las reglas de negocio en base a unas suscripciones que tenía el cliente. El cliente tenía ciertas condiciones, tenía que ser entre ciertas fechas,
lo que ellos buscaban. Entonces primero se filtraba por la tabla en su todo al campo de fechas que ellos requerían. También que tuviera una suscripción activa o no, entonces se busca que tuviera una suscripción activa. Entonces todo ese flujo de datos lo vemos y se transformó y ya el negocio lo pudo consumir. Obviamente las personas que me van a consumir el reporte, ellos buscan es precisamente la solución que inmediata esté bien y ahí es donde ya entra un papel importante los roles que ya conversamos anteriormente. Excelente, excelente Santiago. Entonces, bueno, aquí por lo que explicaste y conectando con los roles, ¿no? Que habíamos hablado del ingeniero de datos, analista de BI y el científico de datos, me imagino que el guardián, si es que lo podemos llamar así, del ETL acaba siendo el ingeniero de datos, ¿no? Que es quien va a aplicar esas reglas de negocio que pudieron haber sido definidas o analizadas por el analista de datos para poder estructurar, ¿no? Una base de datos o una estructura de datos que pueda ser consumida ya sea por un científico de datos, por un analista de BI o por el propio negocio en una fase, en una etapa posterior de todo ese flujo, ¿no? Pero creo que quedó súper claro aquí la explicación de TL. Creo que es importante, ¿no? Pasar esta parte conceptual para reforzar la importancia, ¿no? De por qué estos procesos y por qué estos roles también dentro del área de ciencia de datos estamos viendo que están creciendo, las demandas por estas profesiones, por estas personas especializadas también está creciendo, porque los negocios, ¿no? Las empresas están comenzando a tener proyectos más complejos y requieren de estos perfiles cada vez más especializados. ¿Ok? Bueno, Santiago, estamos llegando a la parte final de nuestra conversación aquí, de nuestra entrevista. Me gustaría que dejes un mensaje final para toda nuestra audiencia, personas que principalmente quieren comenzar, quieren embarcar en esta área de ciencia de datos, ya sea que están migrando de carrera, no existen muchas personas que vienen de otras áreas del negocio y después de haber trabajado bastante con Excel, hasta quizás embarcaron un poco en macros y ven el área de ciencia de datos como una oportunidad. Pero me gustaría que tú dejes aquí un mensaje motivacional, un mensaje para aquellas personas, bueno, que ven una oportunidad en esta interesante área. Sí, claro que sí, a las personas que les interesa el área de los datos, principalmente es que se animen, que empiecen a estudiar. Yo creo que el paso principal es comenzar a animarse, dejar las dudas que uno pueda tener atrás en cuanto a esta carrera, que suena en su teoría que hay que saber matemáticas, estadísticas, algoritmos, es cierto, pero aquí nada es imposible. Si a ti te gusta y te apasiona todo el tema de tecnologías, el campo de los datos es un campo donde no vas a ver esa matemática aislada que se veía en la universidad o en el colegio, vas a ver una matemática totalmente aplicada, motivacional. Y lo más importante aquí es que no vas a estar aislado de lo que requiera la empresa donde trabajas, sino vas a darle un valor, vas a ver tu trabajo, cómo le da un valor a la empresa donde trabajas, no es un camino fácil, no es fácil, pero aquí lo importante es dar ese paso inicial, animarse, tener esa dedicación, esa disciplina, aprender las diferentes tecnologías, los diferentes campos y las diferentes disciplinas que requiera. Y lo principal, obviamente, si estás migrando de carrera, si vienes de un mundo diferente a la tecnología, este también es un mundo que tiene unas oportunidades laborales grandísimas, el tema de datos, que principalmente se ha visto como en las empresas hay un faltante de personas expertas en datos, entonces a nivel laboral también es un campo que tiene una gran acción, entonces muy posiblemente no te quedas quieto, sino vas a tener muy buen trabajo y lo principal es comenzar. Así es. Bueno, muchas gracias Santiago por tu participación, por ese mensaje tan significativo aquí para encerrar nuestra entrevista. Un gusto tenerte aquí, ¿no? Y para vos, para ti que acompañaste hasta el final, quédate conectado en nuestro canal. Vamos a tener a más especialistas de Oracle, de esta empresa increíble de la cual somos aliados nosotros aquí en Alura. Y vamos a tener a más personas hablando sobre estos temas súper interesantes de tecnología, de programación, de ciencia de datos que nos apasionan mucho, ¿no? Juntos, Alura con Oracle, somos aliados en el programa One, Oracle Next Education. Es un proyecto social en el cual buscamos, ¿no?, empoderar y dar oportunidad para que personas que no tuvieron chance puedan estudiar programación y tener una carrera en el mundo de tecnología. Si estás interesado, vamos a dejar el link en la descripción de este video
para que estés atento cuando se abre un nuevo grupo para las inscripciones al programa. Bueno, dejo aquí mi agradecimiento nuevamente y nos vemos en una próxima. Chao, chao.